Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Osadía Jurídica y todos nuestros seguidores. Hoy estamos con la compañera, colega Carolina Rincón, nuestra querida abogada laboralista. Carolina, un gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio de Osadía Jurídica. Y hoy nos vas a hablar de un tema que todos hemos tenido en la mente, la locura de esta pandemia: el teletrabajo y el trabajo en casa. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Sí, señor, hoy vamos a tratar estos dos temas que con ocasión a la pandemia, pues muchas personas están con muchas ganas de saber qué es el teletrabajo y el trabajo en casa. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad para explicárselos. Muchas gracias, Carolina. Gracias por atender nuestra invitación. Para nosotros es un honor. Yo te sigo en tus redes, también subes videos muy interesantes en temas laborales. Eres un poco picante como yo en las redes, molestas. Yo creo que esa es la dinámica, la nueva dinámica del abogado, mi doctora Carolina. Ya ese tema del abogado inamovible, súper egocéntrico. Yo creo que hay que entrar en un mundo muy competitivo y no me refiero a ser un poco de artistas o rozar con lo ridículo, pero tenemos que ser más cercanos a nuestros prospectos de clientes. Te felicito por esa gestión que has hecho, Carolina. Carolina la siguen mucho, síganla. Al final vamos a dar sus datos o van a aparecer acá arriba. Carolina, tienes el uso de la palabra. Por favor, explícanos qué es eso del teletrabajo y el trabajo en casa. Muchas gracias, doctor. Entonces, iniciemos. Vamos a ver las diferencias que existen entre el teletrabajo y el trabajo en casa porque no significan lo mismo. Entonces, a raíz de la pandemia, que es lo que veníamos hablando, cambió todo y el derecho laboral no se quedó atrás. Tras la declaración del estado de emergencia social, económica y ecológica que sucedió en marzo del año pasado, el concepto de trabajo en casa tomó más fuerza en nuestra sociedad colombiana y fue adoptado por millones de colombianos. Pero es muy diferente cuando hablamos de teletrabajo y de trabajo en casa. ¿Por qué? Porque el teletrabajo es una forma permanente de trabajo, mientras que el trabajo en casa es una medida excepcional, es una medida temporal, la cual implica que el contrato sigue igualito a como lo tenían antes de. El trabajo en casa está regulado por la circular 021 del 17 de marzo del 2020. Vamos a ahondar en el teletrabajo. El teletrabajo, como les he venido diciendo, es una modalidad laboral voluntaria y flexible. Es flexible para las partes. En el teletrabajo utilizamos herramientas informáticas, pero lo podemos hacer desde cualquier sitio que esté fuera de las instalaciones de la empresa contratante. Es una modalidad de trabajo que tiene sus propias consideraciones y prácticas legales que ahora las vamos a revisar. El teletrabajo es la única modalidad remota que está regulada en Colombia. Está regulada a través de la ley 1221 del 2008 y también el decreto 884 del 2012. Claro, El tel perdóname que te interrumpa y aquí tengo que Tranquilo, ser bastante puntual. Perdona que te rompa la dinámica. no, tranquilo. Colombia, he leído mucho y corrobórame tú que estás metida más en el cuento, es pionera a nivel, por lo menos me atrevería a decir América, pero yo diría que Sí. mundial, en regular este tipo de situaciones. Claro que en Europa la están regulando hace rato, pero sí en todas estas herramientas, desde el punto de vista de legislación, es pionera. Sí, Este, nosotros desde el 2008 ya estamos en ese cuento, sino que pues a raíz de la vale. pandemia fue que la gente vino a darse cuenta que esto existía, pero esto desde el año 2008 está regulado. Hay un tema bastante interesante aquí que no sé si alcanzamos, que es el tipo de los riesgos laborales. No sé si, yo sé Sí, que vamos a tienes cancha en tocarlos. eso, ¿sí? Súper, no te Ujú. interrumpo, continuemos. Tranquilo. Entonces, como les decía, el teletrabajo tiene tres características que son supremamente importantes. Primero, debe ser centralizado, debe ser flexible y debe ser voluntario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un trabajo centralizado? Pues que la mayoría de estos procesos están en la nube, están como en un escritorio virtual y hace más fácil la forma de trabajo colectivo.
Debe ser flexible porque los trabajadores deben de tener la posibilidad de ejecutar sus funciones desde cualquier lugar, no debe ser desde la casa. Y tienen mayor flexibilidad y mayor control de sus horarios. Y por último, y no menos importante, debe ser voluntario, pues ambas partes deben de estar de acuerdo. ¿Cuáles son ambas partes? El teletrabajador y el empleador. El teletrabajo maneja unas obligaciones de parte del empleador y unos derechos que poseen los teletrabajadores. Vamos a ver a grandes rasgos cuáles son las obligaciones que el empleador tiene con sus teletrabajadores. Primero, es obligatorio, óigase bien, es obligatorio que el empleador afilie el sistema de seguridad social integral a sus teletrabajadores. Deben de reportar a cada uno de los trabajadores a la ARL, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Los empleadores están obligados a decir a la ARL qué trabajadores están en esta modalidad. Además de eso, el empleador debe suministrarle al teletrabajador los equipos con los que él va a desarrollar sus funciones. También debe cubrir el costo de servicios como energía, internet, de todas estas conexiones que el teletrabajador necesita para poder desarrollar sus funciones. Además de esto, en el teletrabajo es obligatorio delimitar su jornada laboral. ¿Sí? Es obligatorio, supremamente obligatorio. Yo diría que esa es una de las instrucciones en que el Ministerio del Trabajo más vigila. Y por último, debe verificar que la persona, que el teletrabajador donde cumple sus funciones sea un sitio adecuado y esté en condiciones de seguridad para el teletrabajador. Cuando usted es un teletrabajador, sí, Claro, doctor. tengo una pregunta, Caro. Sí, señor. Doctora Carolina, perdón la confianza. No, tranquilo. Mi doc, el tema de limitar la jornada de trabajo para evitar sobrecarga es un tema bastante álgido en nuestra legislación. Desde mucho tiempo, desde hace más de 10 años, mi época de estudiante, siempre hemos tenido conflictos, no solo normativos para fortalecer este tipo de control, sino que también esa visión de las empresas que las tratan de explotadoras. Yo trabajé en distintas entidades y en algunas empresas privadas y el tema es muy delicado porque estamos acostumbrados a recibir órdenes por WhatsApp, por correo, por En cualquier mensajes de horario. textos, en cualquier horario y uno como empleado para conservar y estar bien con el patrón, pues uno accede. Ahora en el término del teletrabajo como tal, mi doctora Carolina, ¿qué opinas a grosso modo? ¿Cómo el ministerio controla eso cuando el empleado le da miedo ser despedido por lo menos colocar una queja? Eso Ahora, creo que nunca va a estar totalmente controlado. sí, ahora que revisemos el trabajo en casa, vamos a ver de qué forma el ministerio reguló este tipo de acción. Ellos cuando vimos cuando sacaron pues su decreto de trabajo en casa, trataron de darle más manejo a este tipo de situaciones. Entonces, cuando estemos allá, vamos a mirar este Excelente, horario laboral. excelente, amigo. Adelante. Bueno, listo. Entonces, entre otros los derechos laborales del trabajador, como lo decíamos, ellos deben de estar afiliados a un sistema de seguridad social integral, EPS, ARL, caja de compensación. Además de eso, deben de recibir su remuneración normal. Deben acceder y la empresa debe darle toda la información necesaria para que pueda desarrollar sus actividades. En cuanto a las mamitas, protege especialmente la maternidad y el respeto a la intimidad y la privacidad del trabajador, porque ahí viene a jugar, doctor, lo que hablábamos, ¿no? Que te escriben a cualquier hora, cualquier día, y pues eso interrumpe la intimidad y la privacidad del trabajador con su familia. ¿Qué implicaciones legales tiene la adopción del teletrabajo en Colombia? Eso es algo muy importante porque estos 5 ítems son como pues lo máximo y uno ve que ahora las empresas están pues a grosso modo algunas tratando de cumplir con esto. Primero la jornada laboral, que es lo que venimos hablando, ¿cierto? Siempre y nos indica que no podemos someter al trabajador a más de 8 horas laborales.
Máximo nos indica que deben de ser 2 horas extras diurnas, ¿vale? También nos indica que en el contrato esto debe estar claramente establecido. El trabajador que no se encuentre de acuerdo con que el jefe le escriba a las 10 de la noche, 11 de la noche, él puede ante el Ministerio de Trabajo elevarle una queja, pero pues eso ya trae otras implicaciones dentro de la organización que ya muchas personas que son asalariadas saben eso cómo funciona cuando usted está trabajando en la empresa y eleva alguna queja. Eso ya se vuelve una persecución que lastimosamente aún no han logrado controlar. Otra de las implicaciones legales son los salarios. Esos salarios, el hecho de que sea teletrabajo, no se pueden desmejorar. Así se pacte con el trabajador, siempre el empleador debe pagar lo que normalmente paga por que un trabajador haga ese tipo de funciones. Obligatorio la afiliación a la seguridad social. En cuanto a servicios públicos, obligatorio el auxilio de internet, agua, energía y la igualdad de trato y derecho con las personas que prestan un trabajo presencial en cualquier empresa. Vamos a pasar ahora al trabajo en casa. Ese es un tema bien importante porque esto es lo que estamos viviendo muchas personas ahora, muchos colombianos. El trabajo en casa a raíz de la pandemia es una medida excepcional, ¿sí? Que surgió a raíz de la pandemia. Está regulada por la ley 352 del 2020 en el Senado y en la Cámara se reguló por medio de la 429 del 2020. Este trabajo en casa se rige por una circular que emitió el ministerio, el cual es la circular 0041 de 2020. Vamos a ver de qué se trata ese trabajo en casa. Primero, nos indica, esta es una de las grandes diferencias que hay con el teletrabajo, ¿no? Porque en el teletrabajo lo puedes desarrollar desde cualquier lugar. Pero en este trabajo en casa debe ser precisamente en la casa. El trabajador debe utilizar su sitio para desarrollar las actividades que venía desarrollando en la empresa. El trabajo en casa tiene unas características que son bien importantes. Primero, las prestaciones y el salario. El trabajo en casa no modifica el contrato inicial que se venía manejando. El trabajador debe contar con las mismas condiciones que venía antes de realizar el trabajo en casa. Además de eso, y en eso se asemeja mucho al teletrabajo, que es el auxilio de conectividad. ¿Sí? ¿Auxilio para qué? Para pagar el agua, la energía e internet. Además de eso, los equipos de trabajo en el trabajo en casa, como es un trabajo ocasional, el empleado puede suministrarlos. Pero en caso de que el empleado no tenga esos equipos necesarios para desarrollar sus funciones, pues no hay problema en que el empleador se los suministre. Otra cosa que es muy importante de trabajo en casa es la cuestión de los riesgos laborales. Es súper importante. Deben de notificar a la ARL los trabajadores que están en esta condición laboral. La ARL debe tener un conocimiento y un seguimiento a las tareas que este trabajador desarrolla, el lugar donde lo desarrolla y cómo lo desarrolla. El teletrabajo, ambas figuras son importantes en estos tiempos que estamos viviendo. Pues es como una salida jurídica que Colombia ha encontrado para poder regular estos temas. No podemos pues tampoco dejar como aparte de que eso trae unos beneficios a la empresa y unos beneficios al trabajador, que son importantes. ¿Qué beneficio le genera esto a la empresa? Por ejemplo, leyendo un poco, hay una investigación de una entidad internacional que se llama Cisco, que realizó una muestra con 2,000 trabajadores y ellos evidenciaron algo pues muy chévere que me gustaría compartírselos. Por ejemplo, dice que se aumenta en 23% la productividad, el 18% de reducción de la planta física, 63% de ausentismo en el trabajo y el 73% de las personas prefieren trabajar en teletrabajo o en trabajo en casa. ¿Qué beneficios nos trae para el trabajador? Primero, ahorra tiempo y dinero. Se evita los monumentales zampones. Segundo, mejora la alimentación, porque pues come caserito. Entonces, eso también es influyente para el trabajador. Además, descansa más y está menos estresado. Entonces, mayor productividad. Además de eso, tiene tiempo
para destinar rutinas diarias que sean de cuidado físico, mental. Además de eso, también reduce la huella de carbono e impacto ambiental y fortalece los lazos familiares. Entonces, esta pregunta que vamos a ver a continuación, ¿cómo evitamos los conflictos legales y laborales? Que esto es lo que nos interesa pues a nosotros en la parte jurídica. Siempre en estas dos modalidades se debe tener un contrato escrito. Un contrato escrito que debe tener unas estipulaciones especiales. Esas estipulaciones las vamos a encontrar en el decreto 1072 del 2015. Según este decreto, ambas partes deben de tener por escrito las consideraciones a las que van a llegar. Este contrato debe tener primero las condiciones en que se va a prestar el servicio, qué medios tecnológicos se van a usar, qué ambientes son los requeridos para desarrollar la función y la forma en que van a ejecutar el trabajo. Y también van a tener los límites de la jornada, le van a decir cuántas horas las trabajan, de qué forma las trabaja. O sea, tiene que ser un contrato por escrito, porque sabemos que los contratos también son válidos cuando son verbales. Pero en estas dos formas laborales, lo mejor es realizar un contrato por escrito. Entonces, doctor, a modo de resumen, vamos a ver las similitudes y las diferencias del teletrabajo y del trabajo en casa. Entonces, sabemos que el teletrabajo está regulado por la ley 1221 del 2008. El trabajo en casa, pues apenas es temporal, que salió pues por toda esta conjetura del COVID. El teletrabajo ya es una modalidad contractual. Como les decía, viene regulado ya desde el 2008. El trabajo en casa no tiene una regulación específica, solamente pues el Ministerio del Trabajo sacó una circular que es la 0041 para tratar de regular un poco el trabajo en casa. Otro es que en el teletrabajo se contrata al trabajador como tal. En cambio, en el trabajo en casa simplemente se está cambiando de ambiente. Ya no trabajas en la oficina, sino que trabajas en la casa. Y en el teletrabajo, los empleadores deben, o sea, es obligatorio que el empleador le garantice los medios tecnológicos para desarrollar su función. En cambio, en el trabajo en casa, puede el empleado tener sus propios equipos y trabajar con ellos, porque es una medida transitoria, es una medida temporal. No sé qué pregunta Excelente. tenga el doctor ahí. No, excelente, excelente. Muy bien explicado, muy contento, Carolina, doctora Carolina, que estés acá con nosotros. Sin duda no Sí, nos señor. equivocamos en abrirte este espacio. Carol, No, doctor, muy mi agradecida por la doctora Carolina, confianza. tranquila. Tengo una pregunta que es bastante reiterativa de muchos amigos cercanos. La doctora Carolina, ¿cómo ve el futuro del teletrabajo o el trabajo en casa también como otra opción, teniendo en cuenta de que ya entramos en la locura de lo digital al 100% de lo virtual y que muy a pesar de que el COVID se está empezando a mitigar, todavía va a seguir, de acuerdo a los analistas? ¿Le ves que el futuro, la tendencia va a ser siempre trabajar en casa o trabajar a distancia? Pues doctor, si me pregunta, o sea, de forma personal, para mí sería una locura que nos devolviéramos. A mí me Ok. parece que con esta conjetura del COVID-19, aunque obligados, pasamos a otro nivel, Total, total. ¿sí? Claro que hay trabajos que son operativos, que hay que citar Que sí o no. sí, pero Es como cuando uno se iba a los juzgados y tenía que erradicar y que le pusieran el sellito, si no, eso no total, tenía total, validez. total. Ahora uno envía el correo, ya sea por notificado, y esos son grandes avances que no sería justo que nos devolviéramos pues a Total, esas total, total, condiciones. total. No, En cuanto a los excelente. trabajos operativos, sí, pues Nada que hacer. desafortunadamente, Bueno, yo diría, doctora Carolina, afortunadamente, porque recuerda que estamos ahora en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología, las máquinas, la inteligencia artificial va a desplazar un va montón de desplazando. puestos. Entonces yo creo que nos tenemos que preocupar es cuando esos trabajos operativos sean reemplazados por máquinas. Sí, cuando Y ya el no sea tema, necesario el capital humano. total, total, total. De hecho, bueno, me iría muy lejos, pero sin duda vamos a ser reemplazados en una gran cantidad de áreas. Mi doctora Carolina, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Excelente explicación.
muy agradecido por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Y si tienes algo que decir a nuestra audiencia, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, tienes el espacio. Sí, señor. Pues invitar a todas las personas que nos están viendo que por medio de Osadía Jurídica nos contacten, que hay muchos profesionales que no solamente en temas de derecho laboral, sino en otras áreas del derecho, muy seguramente están capacitados para resolver todas las dudas que tengan. Perfecto. ¿Cómo se Entonces, llama tu tienen las grupo de puertas abogados, abiertas. doctora? Congo y Asociados. Perfecto. ¿Dónde nos podemos comunicar contigo en Nosotros caso de que... estamos ubicados en la ciudad de Cali, en la Plaza Caicedo, en la calle 12, número 342, oficina 503. Mi número de Perfecto. celular es 311-799-5183 y en las redes sociales me pueden seguir como Carolina Rincón. Por ahí tratamos de dejarle mucha información interactiva que de seguro en algún momento les puede servir. Claro que sí, claro que sí. Yo insisto, yo te sigo. Carolina, muchísimas gracias por el espacio. Muy agradecido de parte del equipo Osadía Jurídica y por favor que no sea la primera vez que estés aquí con nosotros. No, señor, yo estoy aquí dispuesta para cuando Sadía me necesiten. Excelente. Muchas gracias, Carolina. Bueno, chao, chao. Chao.